Bueno, hola chicos, chicas, chiques, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, desde acá, desde Prepa, los profes decidimos preparar este video con algunos consejos y algunos repasos para el examen de geografía, ¿sí? Así que vamos a comenzar desde el principio, ¿sí? La concepción de la geografía como ciencia social, ¿bien? Hay dos parámetros, dos pilares fundamentales para que se considere una ciencia social, que son, por un lado, el método de investigación y por otro lado, el objeto de estudio. Respecto del método de investigación, este se basa principalmente en la observación, comparación y localización de elementos tanto naturales como sociales y lógicamente del análisis espacial de estos fenómenos sociales. Y todo esto se basa a partir del conocimiento empírico y de una serie de preguntas disparadoras que son ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo? Y ¿cómo? Por otro lado, tenemos el objeto de estudio, que es el espacio geográfico. Muy importante que recordemos este concepto, espacio geográfico, que es el espacio socialmente construido y formado por elementos tanto naturales como sociales que coexisten en permanente transformación. En este sentido, podemos pensarlo en diferentes escalas, ¿no? Puede ser un barrio, puede ser una provincia, un país o directamente el planeta entero. En este sentido, podemos nombrar entonces a los elementos naturales, que son aquellos que se encuentran presentes en la naturaleza y que las sociedades utilizan para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Recordemos que tenemos tres tipos de recursos naturales, ¿sí? Por un lado los renovables, que se regeneran en un lapso muy corto de tiempo y tienen una sostenibilidad bastante amplia, como por ejemplo las plantas o los animales. Los recursos naturales no renovables, que son aquellos que existen en cantidades fijas y tardan millones de años en regenerarse, como los minerales o el petróleo. Y finalmente, los recursos perpetuos, ¿sí? Son inagotables, como su nombre lo indica, y además se usan generalmente para generar energías no contaminantes o también llamadas energías limpias, como pueden ser el viento, la luz solar o la energía que se sale de las aguas. Bueno, vamos con las orientaciones ahora. No se olviden que los paralelos son círculos perpendiculares al eje de la Tierra, es decir, que lo cortan y que son paralelos entre sí. Recuerden que el ecuador, con 0 grados, es el paralelo de origen, y que aparte divide al mundo en el hemisferio norte o boreal y al sur o septentrional. Después practiquen la ubicación de los trópicos y de los círculos polares. Lo pueden hacer mientras se cepillan los dientes, por ejemplo. Los meridianos no son círculos, sino que son semicírculos que se extienden de polo a polo y que son perpendiculares, no paralelos, al ecuador. El meridiano de origen es el meridiano de Greenwich, en los 0 grados. Este divide al mundo en oeste y en este. ¿Para qué nos sirven los paralelos y los meridianos? Bueno, sobre todo, como estuvimos viendo, para medir las coordenadas. La latitud es la distancia entre un punto y el ecuador, por lo que puede ser norte o sur. Y la longitud es la distancia entre un punto y el meridiano de Greenwich, y puede ser este u oeste. Para acordarnos, tenemos la regla memotécnica de pala y melón. Pala son los paralelos y latitud, y melón son los meridianos y la longitud. Recuerden que al colocar las coordenadas de un punto en el planiferio, siempre, pero siempre, hay que aclarar a cuál hemisferio pertenece. Tampoco se olviden que Groenlandia es parte de América. Y ya que estamos con continentes, no se pueden olvidar de la Antártida. Y que la dimensión entre Europa y Asia está alrededor de los 60 grados longitud este. Bien, relieves. Recuerden que nosotros vimos varios tipos de relieves. Por un lado vimos las llanuras, que si se acuerdan son relieves bajos y planos, que están formados por sedimentos eólicos, fluviales, marinos. Tenemos llanuras muy importantes en nuestro país, al norte de la llanura chaqueña y más al centro de la llanura pampeana. ¿Se acuerdan que a veces le decimos llanura chaco-pampeana? Por otro lado, otro tipo de relieve que vimos son las mesetas, que son relieves planos,
pero a diferentes alturas, ¿no? En el noroeste de nuestro país tenemos la Puna, en el noreste la meseta misionera, es fácil, están Misiones y se llama meseta misionera, y en el sur tenemos la meseta patagónica, ¿está bien? Otro tipo de relieves que vimos son las montañas, que son elevaciones de terreno de gran altura, y las sierras, que son un poco más bajitas y de punta cerrada. Seguramente si yo les pregunto por una montaña, ustedes me van a pensar en la cordillera de los Andes. Acuérdense siempre que la cordillera de los Andes la dividimos en dos, ¿no? Al norte del paralelo de 40 grados tenemos los Andes áridos y al sur del paralelo de 40 grados tenemos los Andes patagónicos fueguinos. Es fácil acordarse que esos son los que están al sur porque coinciden con la Patagonia, ¿no? Y sierras hay un montón en nuestro país, ¿está bien? Tenemos las sierras pampeanas, que ojo acá porque no están en la Pampa, las que sí están en la Pampa son las sierras Mahuidas, y al sur de la provincia de Buenos Aires tenemos Tandilia y Ventaña, ¿sí? Otro tipo de relieve que vimos son los valles, que son depresiones del terreno que se forman entre dos montañas, ¿está bien? No son depresiones de tristeza, son depresiones de terreno, así que no se asusten. Bueno, ahora vamos a hablar del clima. Recuerden que el clima es este conjunto de elementos atmosféricos que están durante un periodo de tiempo largo, mientras que el tiempo meteorológico es el conjunto de estos elementos, pero en un periodo más corto, es decir, en un día, lo que nos fijamos antes de salir a la calle. Para acordarnos de los 5 elementos del clima, teníamos una regla mnemotécnica, que es U de bien prepa, U de humedad, T de temperatura, VN de vientos, PRE de precipitaciones y PA de presión atmosférica, una letra de cada palabra. Pero además de los elementos, recuerden que teníamos los factores que modifican algunos de estos elementos. No se olviden que no es que cada factor modifica un elemento, sino que todos los factores modifican a uno o varios elementos. Y para esto también teníamos una regla mnemotécnica, que era la recercó. Hago lo que puedo, che. Bien, L de latitud, A de altitud, Re de relieves, Cer de cercanía al mar y Co de corrientes marinas. Tenemos que sabernos los climas que hay en Argentina. Teníamos 3 climas cálidos, teníamos 4 áridos, tenemos uno solo templado y 2 que son fríos. Cuando anotamos el clima siempre tenemos que anotar las dos partes. Por ejemplo, si decimos cálido subtropical serrano, hay que decirlo todo. Tenemos que decir que es un clima cálido y lo que sería como el subtipo, que es subtropical serrano. Nunca se olviden de anotar si es cálido, árido, templado o frío. Y ya que hablamos de los climas fríos, no se olviden que tenemos el frío nival en la región de la Antártida y que la Antártida es parte de Argentina y es lo que hace que sea un país bicontinental. Por último, para terminar con climas, recuerden de tener mucho cuidado al leer los climogramas. Revisen bien cuál es la cantidad de precipitaciones máxima y cuál es la cantidad de temperatura máxima. Y recuerden, la temperatura se mide con una línea, mientras que las precipitaciones con barras. Y tengan cuidado y revisen bien en qué lado aparece cada cosa. La temperatura suele estar en grados centígrados y las precipitaciones en milímetros. Y generalmente las precipitaciones suelen ser más altas que la temperatura. Si tenemos temperaturas de 250 grados, tendríamos que sospechar de que en realidad estamos viendo las precipitaciones. Bueno, y ahora vamos a hablar de las actividades económicas, que son las encargadas de producir bienes, es decir, productos destinados para satisfacer una necesidad, o servicios que en lugar de ser productos, objetos, son prestaciones, como por ejemplo cuando uno va al médico. Teníamos 4 tipos de actividades económicas. La actividad primaria, que es la encargada de extraer recursos de la naturaleza, recursos naturales, materia prima, como por ejemplo la agricultura, la pesca, la minería. Las actividades secundarias, que son justamente el procesamiento de estas materias primas y la elaboración de nuevos productos. Esto va desde el envasado o una fábrica de mermelada hasta la industria automotriz. Las terciarias, que son el comercio y los servicios, como el servicio de transporte, el servicio de salud, el servicio de finanzas, el servicio de educación. Y las cuaternarias, que son las que tienen que ver con la investigación y el desarrollo de punta, como por ejemplo la microrobótica o la biotecnología. Bien, por último tenemos que hablar del espacio urbano y el espacio rural. Recuerden que el espacio rural cuenta con menos de 2.000 habitantes
que se encuentran en el espacio situado de forma dispersa, ¿sí? No están concentrados. Además, estos habitantes poseen un conjunto de hábitos culturales que son propios. Una última característica del espacio rural tiene que ver con la tecnología que se ve adaptada a las actividades primarias, que son las que predominan en estas áreas. Sin embargo, también se desarrollan en estas áreas las actividades secundarias y terciarias. Lo último que tenemos que recordar es algo que vimos hace muy poquito, que son los cambios que se introdujeron con la llamada Revolución Verde, ¿sí? A partir de esta se introdujeron nuevos cultivos y agroquímicos. Las plantas transgénicas, por ejemplo, que son plantas alteradas que sirven para ser más resistentes a insectos, enfermedades, plagas, herbicidas, etc. Pero una de las consecuencias que trae todo esto es que trae problemas para la salud de las poblaciones. Bueno. El espacio urbano es el espacio en el que nosotros vivimos, por eso es bastante fácil recordar como las características principales. Todos nosotros vivimos en manzanas, eso quiere decir que las ciudades en general están divididas en cuadrículas. Recuerda que son manzanas separadas por calles. El acceso a lo que tiene que ver con la comunicación en las ciudades es bastante fácil. Piensen que durante la pandemia nos fue mucho más fácil a nosotros tener clases por Zoom que a los chicos que viven en zonas rurales, que viven en el campo. Lo mismo cuando tenemos que viajar de un lugar a otro. Si queremos tomar un colectivo, en general todos tenemos uno cerca de nuestra casa, y no solo un colectivo, por ahí hay también subtes, trenes, taxis, un montón de medios de transporte. Los que vivimos además en la ciudad compartimos como hábitos culturales que tienen que ver con que vivimos juntos en la ciudad y que vivimos de una manera determinada. Las actividades económicas que se desarrollan en el espacio urbano, si pensamos a qué se dedica la gente que vive cerca de nuestra casa, no hay actividades primarias, nadie tiene unas hectáreas de soja o unas vacas en el fondo de la casa. Las actividades económicas que se dan en la ciudad van a ser secundarias, terciarias o cuaternarias. Y acuérdense que para hablar de una ciudad tiene que tener más de 2.000 habitantes. O sea, espacio urbano, hablamos de más de 2.000 habitantes. Y hablando justamente de números, de acuerdo a la cantidad de habitantes, las ciudades se van a dividir en 3 tipos de ciudades. Las pequeñas, que van a ir desde 2.000 habitantes a 49.999, las medianas, que van a ser de 50.000 a 499.999, y las grandes, que van a ser de más de 500.000 habitantes. Lo importante con respecto a las ciudades es que hablamos de metrópolis cuando hablamos de ciudades que se expandieron se hicieron más grandes de lo que inicialmente fueron. Hablamos de megalópolis cuando hablamos de distintas ciudades que se van como juntando y forman una única mancha urbana, como por ejemplo pasa cuando vamos desde la ciudad de La Plata hacia Rosario. Las áreas metropolitanas que se forman con una ciudad que con muchas funciones y ciudades satélites alrededor. Y por último, las ciudades globales, que son como las ciudades más importantes del mundo, que tienen una función económica importante y que muchas veces en esas ciudades se toman decisiones que afectan a otras ciudades que están muy lejos. Por ejemplo, se decide cerrar en Japón una fábrica que por ahí está en, no sé, un país de Latinoamérica, y esto trae muchos problemas a ese país. Esas ciudades tienen como esa posibilidad. Y lo que pasa también con esas ciudades es que muchas veces marcan como pautas culturales que se difunden y se hacen como internacionales.